Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el pecado, pero también vamos a hablar de algo maravilloso, de un regalo grandísimo que tenemos sin merecer. Creo que ya sabes de lo que te estoy hablando, pero antes de comenzar me gustaría que juntos hiciéramos una oración. Acompáñame a cerrar tus ojos. Señor Jesús, amado Padre, gracias, Señor, por este bello día, por esta bella tarde, por esta bella noche que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que donde habitan dos o tres, ahí está tu presencia. Espíritu Santo, siempre sé manifestado, Padre, en todo momento. Manifiéstate, Señor Jesús, en gran manera, Padre. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que nos des sabiduría. Te pido, Señor Jesús, que abras el entendimiento de cada persona que vaya a ver este video. También te pido, Señor Jesús, que me des entendimiento a mí. Dame esa sabiduría, pero esa sabiduría espiritual que viene de lo alto y no de la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, Padre. Gracias por tu eterno amor. Te pido, Señor Jesús, tu dirección. Dirígeme, Señor Jesús, en cada palabra que yo vaya a hablar en este momento. Sé tú hablando a los corazones de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo espero que tú estés muy bien. La verdad es que yo me encuentro muy feliz, muy expectante cada día de lo que vaya a estar pasando. Y no sé por qué, pero me desperté y dije, empecé a reflexionar mucho sobre lo del pecado. Y yo dije, si sabemos lo que está mal, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y yo no entendía esa parte. Pero ¿sabes qué? Es que se trata de que si tú estás en el mismo pecado, es ya no volver a hacerlo. Porque sí, Jesús nos perdona, ya somos perdonados, pero para que tú no vivas en oscuridad, para que tú no vivas en depresión o ansiedad, debes de dejar de hacerlo. Un concepto que investigué en internet fue de que el pecado es toda aquella cosa que se aparta de lo recto y justo. Y sabemos que Jesús nos manda a ser justos, a ser santos, a ser rectos, a vivir en rectitud, porque su palabra es perfecta, es recta. Y Él quiere que eso seamos, tal vez no perfectos, pero sí justos con su palabra, sí siguiendo cada mandamiento que viene aquí en la Biblia. Porque pues a veces queremos estar investigando más, queremos estar viendo más y más videos, ir a un montón de prédicas, a un montón de eventos cristianos, o eventos de cualquier cosa, ¿no? Donde puedes aprender más. Pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué nos enfocamos tanto en querer aprender cuando los dos primeros mandamientos es que primeramente amaremos a Dios y así como nosotros nos amamos, debemos de amar a nuestro prójimo. Esos son los mayores mandamientos después de los demás. Entonces, ¿qué más queremos si con tan solo eso ya se nos hace difícil? Porque es muy difícil, ¿verdad? A veces decimos, es que el prójimo no coopera, ¿verdad? Pero no es imposible. Cada día es un regalo y Dios nos va perfeccionando. Y en un video anterior ya te había mencionado que, sí, porque ese es el segundo, ya te había mencionado que si caemos hay que levantarnos, no pasa nada. No tienes que esperar toda una semana para que te sientas bien, para que ya no te sientas sucio y digas, no, como ya pasó una semana, ahora sí Jesús me va a perdonar. No, tú ya eres perdonado, pero Él necesita que de tus labios tú lo confieses. Que tú lo confieses y puedas arrepentirte de verdad. Entonces, yo quiero que juntos vayamos a leer una pequeña historia que viene en Juan capítulo 8, versículo 1. Okay. Dice, por su parte, Jesús se fue al monte de los olivos.
Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos comenzaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús volvió a hablarle a la gente: Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme. No te culpes más. No te culpes más porque tú eres un hijo, una hija amada de Dios. Él te perdona. Imagínate, si Jesús pudo perdonar y defender a esta mujer, cuánto no más a ti, que eres su hijo y su hija amada. Entonces, algo muy importante de aquí es cuando Jesús mira a la mujer y le dice: Tampoco yo te condeno, puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Sabemos que se siente muy feo cuando cometemos algún error. ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios, nos sentimos inmerecidos, nos sentimos avergonzados, así como Adán y Eva se sintieron cuando pecaron, se sintieron desnudos. Así es como nosotros nos sentimos después de haber pecado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el primer paso al pecar? Es en ese mismo momento que tú pecaste, así sientas vergüenza, así te sientas mal, no esperes más tiempo, porque no sabemos qué podría pasar el día de mañana. Imagínate, si en ese día que tú pecaste llega la noche y viene Jesús por su iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde crees que nos vamos a ir? ¿Crees que vamos a merecer el cielo? No. Entonces, Jesús te perdona, pero Él necesita que de tus labios salga esa confesión. Él necesita que tú le hables, que tú le declares, porque Él siempre está a la puerta esperando. Solamente es cuestión de que tú le abras esa puerta. Porque recordemos que Jesús es un caballero y Él no va a entrar si tú no lo dejas entrar a tu corazón. Para algunas personas a veces es más fácil perdonar a los otros que a sí mismos. El sentimiento de culpa es tan implacable que no les da ninguna oportunidad de descanso. Ello sucede generalmente cuando la consecuencia del pecado cometido no tiene solución, la práctica del aborto o la responsabilidad involuntaria por la muerte de alguien. Son algunos ejemplos de circunstancias que no pueden ser resueltas. Las personas que pasan por esas y otras situaciones semejantes pueden llegar a la desesperación, a la depresión, a la ansiedad, incluso al suicidio, justamente porque no hay retorno y no saben cómo remediarlo después de haberlo hecho. En la historia que contó Jesús,
La mujer que es descubierta cometiendo adulterio tampoco podía volver atrás. El adulterio ya se había consumado. Ahora bien, intenta imaginar la vergüenza que sintió ella al ver su pecado expuesto frente a toda la multitud. Por cierto que, además de sentirse culpable y destruida, todavía tenía que soportar acusaciones de las otras personas. Sin embargo, frente a ella tenía a Jesús, quien alivió su pesar. Jesús fue tan misericordioso que en vez de condenarla, la libró de toda la acusación. Cristo les demostró a aquellas personas que todas ellas eran pecadoras, exactamente como la adúltera. Y Jesús no la condenó, sino que además la liberó de la culpa. Es dable recordar entonces que el sacrificio de Cristo en la cruz pagó, íntegra y definitivamente, la deuda que teníamos con Dios por todos nuestros pecados. Para el Señor no hay distinción de pecado, no hay un pecado mayor o menor que el otro. Recordemos que pecado es pecado, así como una muerte, la mentira es igual. Él extiende su perdón sobre todas las cosas que se arrepienten y sobre todas las personas y piden perdón, sea cual sea su pecado. De esa forma nos ofrece alivio para la culpa. Si a usted le carcome el sentimiento de culpa por algún pecado que cometió, confiéselo a Dios y confíe en su perdón. Recuerden que es muy necesario la confianza. Recuerda que tu confianza debe de estar puesta en Jesús. Cada que tú declares algo con tus labios, créelo, porque recordemos que al que cree, todo le es posible. Renueve sus esperanzas en el Señor y mire con fe el futuro. Jesús le dijo a aquella mujer: yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Entonces, cuando el sentimiento de culpa quiera atormentarlo y entristecerlo, acuérdese del amor de Jesús. Cubra su pasado con su perdón. Podemos tener una nueva vida en Cristo. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Aquí algo muy importante dice, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. O sea, jamás va a crecer una persona que esté en pecado. ¿Sabes por qué? Porque siempre van a haber cosas que lo van a estar atormentando, como lo es la ansiedad, la depresión, el insomnio. Van a venir pensamientos de suicidio. Te vas a sentir avergonzado, te vas a sentir que no eres suficiente y te vas a empezar a aislar y no vas a tener un crecimiento, mucho menos espiritual. Entonces, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar, pero quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Si tú lo confiesas de labios, pero no lo dejas, no vas a recibir ese perdón. Pero si tú lo confiesas y lo dejas de hacer, recibirás el perdón. Alcanzarás esa misericordia. Entonces yo te animo a que sigas adelante, no te rindas. Tú eres increíble. Y sé que muchas veces las circunstancias nos orillan a hacer cosas indebidas. Tal vez creciste sin un papá, sin una mamá, o tal vez sin papás. Tal vez eso te ha orillado a consumir drogas,
a ser alcohólico, a fumar, tal vez a cortarte las venas, tal vez te ha llevado a tener muy malas amistades y no es tu culpa, nada de esto es tu culpa, pero sabemos que hay un hombre que vino a dar su vida por nosotros y que también resucitó al tercer día para que el Espíritu Santo pudiera estar con nosotros, que es el Consolador. Entonces sabemos que a pesar de todo lo malo que haya en este mundo, sabemos que hay alguien que nos consuela y ese es el Espíritu Santo. Él siempre está contigo. Trata de, aunque vengan pensamientos negativos, siempre declara que el Espíritu Santo está contigo. Siempre ten en mente cada versículo que tú hayas leído de la Biblia. Lee la Biblia, medítala. Meditar es imaginar. Imagínate un cercado en tu mente. Imagínate un cercado en tu mente para que ningún dardo del enemigo pueda entrar. Si tú te lo imaginas, puede ser. Recuerda que lo invisible gobierna lo visible. Y un claro ejemplo fue con lo del COVID. Sabemos que solamente eso fue un virus, no lo veíamos ni sabemos de dónde vino, pero sabemos que dio con todas las personas, millones de personas muertas. Entonces sabemos que tú eres un hijo, una hija de Dios para que gobiernes lo invisible. Tal vez no lo que está aquí, pero sí lo invisible. Eso es mucho más que lo visible, recuérdalo. Espero que estés más mejor. La verdad es que te voy a contar una pequeña experiencia mía. Antes a mí me pasaba de que cuando yo caía en pecado, me sentía súper avergonzada. Siempre me quería suicidar porque decía, no, es que no puedo vivir con esta culpa. Andaba de mal humor, andaba enojada, quería gritarle a todas las personas. Me sentía desesperada porque me sentía inmerecida de Jesús. Casi estaba como Eva y Adán que se escondían atrás de un arbusto por su vergüenza. Pero empecé a comprender que no tenía que esperar una semana completa para yo pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo no me quiero al infierno. Yo no quiero estar lejos de la presencia de Dios, porque yo sin Él me siento vacía. Podría tener todo el dinero del mundo y aún así me sentiría vacía. Tal vez podría no tener dinero, tal vez podría no tener familia, tal vez podría no tener un buen trabajo, pero si tengo la presencia de Dios, me siento plena, me siento llena y ya lo he experimentado en muchísimas ocasiones de mi vida. No tengo nada, pero a la vez lo tengo todo cuando tengo la presencia de Dios junto a mí. Entonces ahora lo que hago es ya no esperar. Todos cometemos errores, claro que sí. Al día tal vez 1000, tal vez 1 al día. Pero ¿sabes qué? Ya he aprendido que si uno comete un error, en ese momento pide perdón. Vete a tu habitación, ponte de rodillas, humíllate ante la presencia de Dios y vas a ver cómo Él te escucha. Porque Él es fiel y justo para perdonarte. Porque Jesús te ama. Él ya vino a dar su vida por nosotros. Por amor a ustedes, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Entonces ahora entiendo el amor de Jesús. Y cuando uno entiende el amor de Jesús, eso te lleva a ya no pecar más, a ya no caer más en el mismo pecado. Y no es que tú digas, no, ahora ya no voy a pecar, porque no es por tus fuerzas. A veces, aunque uno no quisiera, caes en pecado. Pero no es por tus fuerzas. Deja que Dios te vaya moldeando. Deja que sea su tiempo y no el tuyo. Y entonces te darás cuenta que cuando comprendas el amor de Jesús, tú dirás, ¿hace cuánto cambié? Y ni cuenta te vas a dar. Entonces, tranquilo, es un proceso, lleva tiempo. Todo aquí lleva tiempo, todo tiene su hora. Te amo. Shalom, hermanos. Dios les bendiga.